Millonario se sorprende al volver a casa y ver a la cocinera con su pequeño hijo. No podía creerlo. Su hijo, antes callado y reservado, ahora rebosaba de alegría. El apartamento olía a limpio, a productos caros y a soledad. Ricardo Monteiro ajustó el nudo de su corbata frente al espejo del vestíbulo, evitando mirar el retrato familiar que colgaba ligeramente torcido en la pared. No hacía falta enderezarlo. Nadie más entraría hoy a notarlo. En la sala contigua, Lucas, su hijo de 6 años, estaba sentado en el sofá, abrazando una figura de acción. El niño no levantó la vista cuando Ricardo pasó junto a él. ¿Listo para ir al colegio?, preguntó Ricardo, tratando de sonar cercano. Lucas asintió en silencio. Siempre en silencio. La muerte de su esposa había sellado la voz del pequeño como si alguien hubiera cerrado una puerta demasiado fuerte. 2 años. 2 años desde que el cáncer se la llevó, y desde entonces, las palabras entre padre e hijo eran monedas escasas en un bolsillo roto. El chofer tocó el claxon afuera. Ricardo suspiró. «Tengo que viajar», dijo, posando una mano sobre el hombro de Lucas. «Serán solo unas semanas». El niño no respondió. Ni un adiós, ni un «¿cuándo vuelves?». Nada. Ricardo salió al ascensor, sintiendo el peso de su propio fracaso. El dinero podía comprar escuelas privadas, psicólogos infantiles, juguetes de última generación. Pero no podía comprar las palabras que su hijo se negaba a decir. Mientras el auto se alejaba, Lucas se acercó a la ventana, observando hasta que el vehículo desapareció. En la cocina, Dona Mariana removía una olla de chocolate caliente. El aroma dulce llenó el aire. «¿Quieres ayudar?», le preguntó con una sonrisa, extendiendo un cucharón de madera. Por primera vez en meses, Lucas se acercó a alguien sin que lo obligaran. El vapor del chocolate caliente dibujaba espirales en el aire mientras Dona Mariana movía la cuchara de madera con ritmo paciente. Lucas observaba desde el borde de la mesa de mármol, sus pequeños dedos aferrados al borde como si temiera que el mundo pudiera moverse demasiado rápido bajo sus pies. «Ven, mi cielo», dijo Mariana con esa voz que parecía envolverlo como una manta tibia. «Ponte este delantal y ayúdame a revolver». El delantal, diminuto y manchado de harina de otras tardes, colgaba de un gancho junto al horno. Lucas lo tomó con cuidado, sintiendo la textura áspera del algodón entre sus dedos. Mariana lo ayudó a atarlo, sus manos callosas pero suaves al ajustar el nudo en su espalda. El primer intento de Lucas por revolver fue torpe, la cuchara pesada en su mano pequeña. Un salpicón de chocolate cayó sobre la mesa. «Así, despacio», murmuró Mariana, colocando sus manos sobre las de él para guiarlo. «La cocina es como hablar, corazón. Hay que encontrar el ritmo». Algo en esas palabras, en el calor de esas manos que lo sostenían sin apuro, hizo que los labios de Lucas se movieran casi sin que él lo notara. «Así, está bien», susurró, tan bajo que apenas escuchó sobre el chisporroteo del chocolate. Mariana no hizo un escándalo. No gritó de emoción como los adultos solían hacer cuando él decía algo. Solo sonrió, como si fuera lo más natural del mundo. «Perfecto, mi amor. Ahora prueba un poquito». Le acercó una cucharita con una gota de la mezcla. El sabor dulce explotó en su boca, y por primera vez en mucho tiempo, Lucas sonrió con los labios manchados de chocolate. Fuera, la lluvia comenzó a caer contra los ventanales de la cocina, pero dentro, el mundo parecía haberse detenido en ese momento perfecto donde las palabras ya no pesaban tanto. En el rincón, sobre la repisa, una fotografía enmarcada de una mujer joven sonriendo pareció brillar un poco más bajo la luz de la cocina. Mariana la miró de reojo y guiñó un ojo, como si compartieran un secreto. El jet privado de Ricardo aterrizó en medio de una tormenta. Los relámpagos iluminaban su rostro cansado mientras revisaba los informes financieros por última vez. 2 meses fuera. 2 meses intentando salvar un negocio que ahora valía más que nunca, pero que, paradójicamente, le importaba menos.
El auto lo esperaba en la pista, los faros cortando la cortina de lluvia. Durante todo el trayecto, Ricardo ensayó mentalmente cómo sería el reencuentro con Lucas. Probablemente encontraría al niño en su habitación, como siempre, dibujando en silencio o mirando esa misma película de superhéroes por enésima vez. Tal vez esta vez, con suerte, Lucas al menos levantaría la vista para mirarlo. Pero al abrir la puerta de su casa, algo era distinto. Un sonido inusual flotaba en el aire. Risa. Risa clara, infantil, mezclada con una voz cálida y femenina. Ricardo dejó caer su maletín en el vestíbulo, las gotas de lluvia aún resbalando por su abrigo. Siguió el sonido hasta la cocina, donde una escena inesperada lo dejó paralizado en el umbral. Lucas estaba de pie sobre un banquito, sus manitas cubiertas de harina, amasando algo en la mesa de mármol. Dona Mariana, la cocinera, estaba a su lado, sus brazos rodeando al niño para guiar sus movimientos. Así, Lucas. Ahora hacemos la forma de corazón, como te enseñé, decía Mariana. Y entonces sucedió. Lucas, con una sonrisa que iluminaba toda la habitación, respondió, sí, como el que le hice a mamá el día de su cumpleaños. Las palabras resonaron en el aire como campanadas. Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No solo porque Lucas hablaba con entusiasmo, sino por la naturalidad con que mencionaba a su madre, algo que nunca había hecho desde su muerte. Un crujido del piso delató su presencia. Mariana y Lucas giraron al mismo tiempo. Papá, dijo Lucas, y esta vez no hubo vacilación en su voz. Ricardo intentó articular una respuesta, pero solo atinó a asentir. En ese momento, entre el aroma a canela y vainilla que llenaba la cocina, entre las manos enharinadas de su hijo y los ojos brillantes de Mariana, el millonario entendió una verdad simple y devastadora. Había estado buscando soluciones en todas las juntas directivas del mundo, cuando la respuesta siempre había estado aquí, en esta cocina, en la magia cotidiana de una mujer que sabía amar sin condiciones. Mariana limpió sus manos en el delantal y tomó una bandeja del horno. Justo a tiempo, señor. Lucas hizo galletas para usted. El niño saltó del banquito y corrió hacia su padre, extendiendo una galleta en forma de corazón, imperfecta, quemada en los bordes, pero hermosa. Para ti, papá. Ricardo la tomó con manos que temblaban levemente. Al morderla, supo que ningún lujo en el mundo podría igualar este sabor. Fuera, la tormenta seguía rugiendo, pero en la cocina, algo nuevo y frágil comenzaba a florecer. El reloj de la cocina marcaba las 3:17 de la mañana cuando Ricardo bajó las escaleras en silencio, incapaz de dormir. La imagen de Lucas riendo en la cocina no dejaba de dar vueltas en su mente, mezclada con un agridulce sabor a culpa. Necesitaba un trago. O tal vez dos. Pero al pasar frente a la habitación de su hijo, algo lo detuvo. Una luz tenue se filtraba por la puerta entreabierta. Con cuidado, Ricardo empujó la puerta y encontró a Lucas dormido sobre un cuaderno abierto, sus mejillas aún marcadas por las lágrimas secas. Sobre la página, dibujos toscos de una mujer de pelo largo sosteniendo la mano de un niño. Mamá. Ricardo contuvo la respiración al notar lo que había bajo los dibujos, recetas escritas en una letra que reconocería en cualquier parte. La escritura de Elena. ¿Qué haces aquí? La voz de Mariana lo sobresaltó. Estaba en la puerta, envuelta en una bata gastada, sosteniendo una taza humeante. Esto es de mi esposa, musitó Ricardo, pasando los dedos sobre el papel amarillento. ¿Cómo llegó a manos de Lucas? Mariana entró y cerró la puerta con suavidad. Era su libro de recetas. Lo guardé después de... Hizo una pausa. Pensé que a Lucas le gustaría tener algo que ella tocó. Ricardo estudió el rostro de la mujer. Había algo más. Podía sentirlo en la forma en que evitaba su mirada, en cómo sus dedos se aferraban a la taza como si fuera un ancla. ¿Por qué usted? Preguntó, bajando la voz. ¿Por qué fue usted quien logró que él hablara? Mariana miró a Lucas,
cuyo pecho subía y bajaba en un sueño tranquilo. Los niños, dijo finalmente, no necesitan palabras grandiosas. Solo necesitan sentirse seguros. Pero cuando se volvió para irse, Ricardo notó cómo su mirada se detuvo en la fotografía de Elena sobre el tocador. Y en ese instante, supo con certeza que Mariana guardaba un secreto mucho más grande que un simple libro de recetas. Al día siguiente, mientras Lucas estaba en la escuela, Ricardo registró la habitación de servicio de Mariana. Y en el fondo de un baúl, encontró lo que nunca esperó ver, una foto amarillenta de su esposa, riendo con los brazos alrededor de los hombros de una Mariana 20 años más joven. En el dorso, una inscripción: para Mari, mi hermana del alma. Siempre juntas. 2002 minutos. El corazón de Ricardo latió con fuerza. ¿Cuánto tiempo había estado esta mujer en su casa sin que él supiera la verdad? ¿Y por qué Elena nunca le había hablado de ella? El sonido de la puerta principal al abrirse lo sobresaltó. Lucas había vuelto de la escuela. Y Mariana. Mariana estaba allí, en el umbral de la habitación, con los ojos fijos en la foto que él sostenía. El aire se espesó. Señor Ricardo, dijo con una calma que sonaba a despedida, creo que es hora de que hablemos. La taza de café entre las manos de Mariana ya no desprendía vapor, pero ella seguía aferrándose a ella como si fuera lo único que mantenía sus huesos en su sitio. El estudio de Ricardo, con sus estanterías llenas de libros que nadie leía y sus diplomas enmarcados, nunca le había parecido tan frío. Ricardo dejó la fotografía sobre el escritorio con un gesto deliberadamente lento. Explíqueme, dijo, y esa sola palabra pesaba más que todos los documentos que había firmado en su vida. Mariana respiró hondo. El tic-tac del reloj de pared marcaba el compás de su silencio. Elena y yo nos conocimos en la universidad, comenzó, los ojos perdidos en algún punto del pasado. Ella estudiaba economía, yo cocina. Fuimos compañeras de piso durante 4 años. Un avión pasó raudo tras la ventana, proyectando una sombra fugaz sobre ellos. Cuando ella se casó con usted, seguimos siendo amigas. Pero después del diagnóstico, su voz se quebró apenas, me hizo prometerle algo. Ricardo sintió como sus uñas se clavaban en las palmas de sus manos sin querer. ¿Qué clase de promesa? Mariana levantó la mirada, y por primera vez desde que la conocía, Ricardo vio lágrimas en esos ojos siempre serenos. Si algo me pasa, cuida de mi niño. Ricardo es un buen hombre, pero no sabe amar sin condiciones. Repitió las palabras como si las hubiera grabado a fuego en la memoria. Vine a trabajar aquí porque necesitaba estar cerca de Lucas. No por dinero. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso propio. Fuera, el viento movía las ramas de los árboles del jardín, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Ricardo se levantó de un salto, haciendo caer la silla con estrépito. ¿Y por qué demonios no me dijo nada? ¿Todos estos años fingiendo ser la empleada? ¿Espiando en mi propia casa? Mariana no se inmutó ante el estallido. ¿Y qué habría dicho, señor? ¿Que la amiga pobre de su esposa venía a vigilar cómo criaba a su hijo? Sacudió la cabeza. Usted no era exactamente receptivo. El teléfono de Ricardo vibró sobre el escritorio. Un mensaje de su asistente, junta urgente con los inversores japoneses en 1 hora. Por un instante, todo su cuerpo se tensó con el impulso de salir corriendo, como siempre hacía cuando las emociones se ponían difíciles. Pero entonces recordó la escena de la cocina. La risa de Lucas. La galleta en forma de corazón. Con un movimiento brusco, apagó el teléfono. Dígame una cosa, Mariana, su voz sonaba áspera. ¿Elena realmente pensaba que yo no era capaz de amar a mi propio hijo? La mujer lo miró entonces con una mezcla de pena y comprensión que le cortó la respiración. No es que no fuera capaz, Ricardo. Es que usted solo sabía amar a través de cosas. Hizo un gesto amplio que abarcaba la lujosa habitación. Elena quería que Lucas aprendiera a amar a través de personas. Un golpe en la puerta los sobresaltó a ambos.
Papá. La vocecilla de Lucas llegó amortiguada por la madera. ¿Puedo entrar? Mariana se secó rápidamente las mejillas con el dorso de la mano, pero Ricardo fue más rápido. Abrió la puerta y se arrodilló para estar a la altura de su hijo. Claro que sí, campeón, dijo, y notó cómo la palabra campeón sonaba extraña en su boca, como si nunca antes la hubiera usado. Ven. Lucas entró corriendo, directo hacia Mariana, pero se detuvo al ver la foto sobre el escritorio. Sus ojos, tan parecidos a los de Elena, se iluminaron. «Mamá y tía Mari», exclamó como si fuera la cosa más natural del mundo. «¿Vamos a hacer las galletas de mantequilla hoy? Las que están en el libro». Ricardo y Mariana intercambiaron una mirada sobre la cabeza del niño. Había demasiadas preguntas sin responder, demasiadas heridas abiertas. Pero en ese momento, con Lucas mirándolos expectante, solo una cosa importaba realmente. «Sí», dijo Ricardo, poniendo una mano en el hombro de Mariana antes de que ella pudiera protestar. «Hoy haremos galletas. Las 3». Y por primera vez en años, no estaba pensando en la próxima junta, en los números del trimestre o en los problemas por resolver. Solo en la manera en que el sol de la tarde entraba por la ventana e iluminaba el rostro de su hijo, vivo otra vez después de tanto tiempo. El amanecer encontró a Ricardo en la cocina, con las manos hundidas en una masa pegajosa y la frente perlada de sudor. Las recetas de Elena estaban abiertas sobre la encimera, las páginas manchadas de harina y mantequilla derretida. Llevaba 3 horas intentando recrear las galletas de vainilla que Lucas había pedido, pero los resultados eran desastrosos, unas quemadas, otras crudas, todas incomibles. El sonido de pasos cautelosos lo hizo volverse. Mariana estaba en el umbral, con el pelo recogido en un moño desordenado y los brazos cruzados sobre el delantal. No dijo nada, solo observó el caos de bowl sucios y cucharones abandonados. «No sé qué estoy haciendo mal», admitió Ricardo, limpiándose las manos en un trapo ya empapado. Mariana se acercó y tomó una de las galletas fallidas. La partió por la mitad, examinó su interior esponjoso y crudo, y sorprendentemente, se rió. No una risa burlona, sino cálida, como el crepitar de la leña en el hogar. «El problema no son los ingredientes, señor», dijo, colgándose un delantal. «Es la prisa». Tomó el tazón de las manos de Ricardo, sus dedos callosos rozando los suyos por un instante. «La masa necesita reposar». Como las palabras importantes, añadió en voz baja mientras envolvía la bola de masa en papel film. «Déjela respirar 1 hora». Ricardo observó cómo ella comenzaba a limpiar el desorden con movimientos eficientes, como si la cocina fuera un territorio que conociera mejor que su propio nombre. «¿Por qué sigue aquí?», preguntó de pronto. «Después de todo lo que he dicho». Mariana dejó el trapo sobre la encimera y lo miró directamente. «Por la misma razón que usted sigue intentando hacer galletas a las 5 de la mañana», respondió. «Por Lucas». El timbre de la puerta principal sonó, rompiendo el momento. Era temprano para visitas. Ricardo fue a abrir y se encontró con un mensajero que sostenía un sobregrueso con el logotipo de su empresa. «Urgente. Firma requerida para la fusión». Durante años, esos sobres habían sido su prioridad absoluta. Ahora lo miró como si fuera un objeto extraño, ajeno. «Dígales que estoy ocupado», le dijo al mensajero, cerrando la puerta antes de que el hombre pudiera protestar. Cuando regresó a la cocina, Mariana había sacado 3 tazones pequeños y los había alineado sobre la mesa. «Lucas se despierta en media hora», anunció sin mirarlo. «Si quiere aprender de verdad, póngase ese delantal». Ricardo obedeció en silencio. El delantal le quedaba pequeño, las cintas apenas llegaban a anudarse en su cintura. Se sintió ridículo, expuesto. Pero cuando Mariana le pasó un huevo y le indicó que lo batiera, algo cambió. «No así», lo corrigió ella, colocándose detrás de él para guiar sus movimientos. «Más suave, como si estuviera acariciando a un pajarito».
El contacto de sus manos sobre las suyas era firme pero gentil. Ricardo sintió una extraña opresión en el pecho, como si su corazón hubiera crecido de golpe y ya no cupiera en su cavidad. Elena solía batir los huevos así, murmuró Mariana sin darse cuenta del efecto de sus palabras. Decía que la comida sabe mejor cuando se prepara con paciencia. En ese momento, Lucas apareció en la puerta de la cocina, con el pelo revuelto y los ojos soñolientos que se iluminaron al ver la escena. «Papá está cocinando», exclamó, corriendo hacia ellos. Mariana se apartó para dejar espacio al niño, pero Ricardo, impulsado por un impulso que no entendía del todo, la tomó de la muñeca. «Quédate», le pidió en voz baja. «Por favor». Y así, entre harina y risas, con el sol de la mañana filtrándose por las cortinas, los tres comenzaron a amasar no solo galletas, sino algo más frágil y valioso, la posibilidad de un nuevo comienzo. Mientras Lucas decoraba las galletas con chispas de colores, Ricardo atrapó una mirada de complicidad entre el niño y Mariana. Era el mismo tipo de mirada que Lucas solía compartir con Elena. Y por primera vez, en lugar de dolor, esa similitud le trajo una paz extraña, como si una herida antigua empezara finalmente a cicatrizar. El aroma a vainilla llenaba la casa cuando sonó nuevamente el timbre. Esta vez era el chofer, enviado por la oficina para buscar a Ricardo. «Diles que hoy no voy», le dijo a través de la puerta cerrada, sin siquiera molestarse en abrir. «Hoy tengo una cita importante». Y al volver a la cocina, donde Lucas le mostraba orgulloso sus galletas decoradas, supo que era la primera decisión verdaderamente acertada que tomaba en mucho, mucho tiempo. El aroma a canela y azúcar quemada flotaba en el aire de la cocina cuando Ricardo descubrió el sobremanchado de harina sobre la mesa. La carta de renuncia de Mariana. «Señor Ricardo, creo que ya es hora de que siga mi camino. Lucas ya no me necesita como antes. Gracias por estos años en su hogar». Las palabras danzaban ante sus ojos mientras escuchaba a Lucas reír en el jardín con la niñera nueva. La risa de su hijo sonaba diferente ahora, más abierta, más libre, pero a Ricardo le faltaba el aire, como si alguien le hubiera apretado el pecho con ambas manos. El timbre del teléfono cortó sus pensamientos. Era Tanaka, su socio japonés. «Monteiro-san, necesitamos su firma hoy para el contrato de adquisición. El vuelo sale en 3 horas». La voz metálica sonaba urgente a través del auricular. Ricardo miró por la ventana. Mariana estaba doblando sábanas en el patio trasero, sus movimientos precisos y económicos incluso en esta tarea mundana. La luz de la tarde doraba su perfil, destacando las canas que entretejían su cabello oscuro. «Cancelélo», respondió Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo. «¿Perdón?» «Dije que cancelen la operación. Tengo asuntos familiares que atender». Colgó antes de que Tanaka pudiera protestar. El peso de la decisión debería haberlo aterrorizado. Era el trato más grande de su carrera, pero en su lugar sintió una ligereza extraña, como si hubiera quitado un abrigo pesado que llevaba años usando. Al cruzar el jardín, sus zapatos italianos se hundieron en la tierra húmeda, arruinándose irremediablemente. Mariana alzó la vista cuando su sombra cayó sobre la pila de ropa limpia. «¿Señor?», preguntó, esos ojos oscuros que siempre parecían ver más de lo que debían. Ricardo extendió la carta arrugada. «Esto es un error». Mariana dejó escapar un suspiro que parecía venir desde muy adentro. «Con todo respeto, señor, ya cumplí mi promesa». Lucas habla, ríe, hasta discute como cualquier niño de su edad. Una ráfaga de viento agitó las sábanas tendidas, creando olas blancas a su alrededor. Ricardo recordó de pronto el día que conoció a Elena, en aquel restaurante frente al mar, cuando las cortinas bailaban con la brisa de igual manera. «No es solo por Lucas», confesó, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. «Esta casa, nos acostumbramos a usted, Mariana». El silencio que siguió fue tan denso que podía saborearse, como el aire antes de una tormenta. En la distancia, Lucas gritaba de alegría mientras perseguía a la perra labradora por el jardín.
Mariana cogió la carta entre sus dedos ásperos de tanto trabajar y, con un gesto lento, la rompió en 4 pedazos. Entonces tal vez sea hora de cambiar las reglas, dijo, mirándolo directamente. Ya no soy la empleada que cuida a su hijo. Y usted ya no es el jefe que paga mi sueldo. Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué propone? ¿Qué aprendamos a hacer? Dudó, buscando la palabra correcta, familia. O al menos algo que se le parezca. El sonido de pasos corriendo interrumpió la conversación. Lucas apareció entre las sábanas colgadas, con las mejillas enrojecidas y los zapatos llenos de barro. Tía Mari. Papá. Vengan a ver. Hay mariposas en el huerto. Gritó, tomando una mano de cada uno y tirando con fuerza. Y así, con las sábanas ondeando como banderas de rendición a su alrededor, Ricardo permitió que su hijo lo guiara hacia el huerto, donde decenas de mariposas amarillas revoloteaban sobre las flores que Mariana había plantado meses atrás. Mientras observaba a Lucas explicar entusiasmado el ciclo de vida de las mariposas, primero son orugas, como las que encontramos en las hojas, ¿recuerdas? Ricardo sintió la mano callosa de Mariana rozando la suya. Sin pensarlo, entrelazó sus dedos con los de ella, y cuando ella no los apartó, supo que quizás, solo quizás, después de tanto tiempo, merecía una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. El sol se filtraba entre las hojas de los árboles, pintando el suelo con manchas de luz dorada. En ese momento perfecto, con el calor de Mariana en una mano y la voz de Lucas llenando el aire, Ricardo Monteiro, el magnate que nunca había perdido un negocio importante, entendió por fin qué significaba ganar de verdad. El local estaba inundado de luz matinal cuando Ricardo abrió la puerta por primera vez. El cartón recién pintado, dulces de Elena, brillaba sobre el escaparate, y el aroma a vainilla y canela envolvía el espacio como un abrazo. Lucas corría entre las mesas, colocando manteles individuales con dibujos de galletas que él mismo había diseñado. «Aquí va junto a la ventana», gritó, señalando la mesa donde un rayo de sol acariciaba el mantel de cuadros rojos. Mariana asentía desde la cocina abierta, donde amasaba la primera hornada de galletas del día. Su delantal, el mismo que usaba en casa, ahora con el bordado de «jefa de cocina» que Lucas le había regalado, estaba ya salpicado de harina. Ricardo ajustó el marco de la foto que colgaba tras el mostrador, Elena sonriendo, con un delantal casi idéntico al de Mariana, en aquella cocina universitaria donde todo había comenzado. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Mariana, limpiándose las manos en el paño mientras observaba a Ricardo acomodar el último detalle. Dejar la empresa por un local de repostería. Ricardo tomó la cuchara de madera que Lucas le alcanzaba, la misma que usaban en casa, y la colgó junto a las demás. «Es la primera vez en mi vida que estoy completamente seguro de algo», respondió, y al decirlo, se dio cuenta de que era verdad. El timbre de la puerta sonó. No eran clientes aún. Abrirían oficialmente al día siguiente, sino Carmen, la trabajadora social asignada al caso de Lucas después del incidente del colegio, cuando el niño se negó a hablar durante meses. «Vine a hacer la evaluación final», anunció, sacando su cuaderno. «El juez necesita el informe para cerrar el caso». Lucas, que antes se escondía tras las piernas de Mariana cuando llegaban visitas, se acercó directamente a Carmen. «¿Quiere probar nuestras galletas especiales?», preguntó, ofreciendo un plato con formas de mariposas. «Son de vainilla y miel». Carmen observó, atónita, al niño que meses antes no articulaba palabra alguna. Tomó una galleta y dio un mordisco. «Están deliciosas, Lucas. ¿Tú las hiciste?». «Sí». «Con la receta de mamá», respondió él con naturalidad, señalando el libro abierto sobre la mesa. «Tía Mari me enseñó. Pero papá todavía quema las suyas». Ricardo soltó una carcajada, un sonido que hasta hace poco le resultaba ajeno, y rodeó con un brazo los hombros de Mariana. Carmen cerró su cuaderno con un gesto definitivo. «No creo que necesiten más evaluaciones», murmuró, sonriendo ante la escena. «Esto es inusual, pero parece funcionar».
Cuando se fue, el local quedó en silencio, solo roto por el chisporroteo del horno y el rumor de la calle afuera. Los tres se miraron, conscientes de que aquel momento marcaba el final de un viaje y el comienzo de otro. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucas, mirando alternativamente a su padre y a Mariana. Ricardo tomó el delantal que colgaba detrás de la puerta, el suyo, con su nombre bordado en letras torpes por Lucas, y se lo anudó a la cintura. Ahora, dijo, pasando un brazo alrededor de Mariana mientras con el otro acercaba a Lucas, horneamos el futuro. Y mientras el sol de la mañana iluminaba los frascos de mermelada alineados como soldados en el estante, Ricardo supo que había descubierto el lenguaje más importante de todos, ese que no se habla con palabras, sino con manos enharinadas, risas compartidas y el simple acto de estar presente, día tras día, en la quietud milagrosa de una cocina cualquiera. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.